quieres entrenar esta red, ¿ok? Y te dicen que quieres entrenarla con estos parámetros iniciales. Una de las moralejas de este capítulo es que no es una buena práctica en redes de muchas capas empezar con parámetros ceros, ¿no? Ni con parámetros grandes. Entonces, lo ideal sería que los parámetros iniciales sean un random de números pequeños, ¿vale? Eso es lo ideal. Te dicen que precisamente explores las direcciones de búsqueda cuando aplicas gradiente descendiente y que lo apliques con la idea del batching y con la idea del online training. ¿Qué es eso? Pues el online training es lo que se ha hecho anteriormente a este capítulo. Es decir, metes una entrada, te fijas cuál es el error para esa entrada respecto al target, cuál es ese aprendizaje supervisado, cuál es el error y ese error lo optimizas. Y luego te fijas cuál es el otro dato de entrada, cuál era su target, te fijas cuál es el error del target respecto a la salida de la red y eso lo optimizas. Ese es, digamos, punto por punto. Y la metodología de batching es que pues, primero metes todas las entradas, digamos que tienes 10 datos para entrenar, tienes 10 entradas y tienes sus 10 targets, entonces la idea es que primero calculas todos los errores, serían 10 errores, y entonces lo que optimizas es la suma al cuadrado de estos errores, ¿sale? Ese es el método de batch, o sea, optimizas una función distinta, esa es la idea. Y bueno, te dicen que explores las búsquedas, ¿no? O sea, explores las direcciones de búsqueda. Entonces, pues comenzamos, ¿no? Entonces, estos son los valores iniciales, el P1, su target, el P2 el target, es su dato, ¿no? Acá está, ¿ok? Y los valores iniciales de su dato, ¿ok? Y entonces, pues, empezamos con las salidas de la neurona. Nada más es una neurona, es una capa, entonces N, pues, depende de W y B, aquí está, ¿sale? Computacionalmente lo hacemos que dependa de P, para que no tengamos que calcular esto muchas veces, hacemos una función de estos tres parámetros y ya calculamos, una función simbólica. Y después, ¿quién es la A? La A es la función de activación aplicada a la N. La A es la función de activación aplicada a la N, ¿no? Esta N es una N simbólica genérica, ¿sale? Aquí está, ¿ok? Y entonces, pues, evaluamos la N para la primer P, ¿sale? O sea, va a haber dos Ns, una N cuando entre P1 y una N cuando entre P2, y son sus targets específicos. Entonces, a le llamamos N1 numérico, ¿no? N1 numérico es esta función evaluada cuando está el P1 y los iniciales, ¿no? Entonces, esto ya es numérico, ¿ok? Y ¿quién es el error? El error es el target 1, porque entró P1, menos lo que sale de la neurona. ¿Qué sale de la neurona? Pues A sale aplicado al N1, a lo que entra, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto ya es numérico. Como está numérico sí es numérico, pero numérico simbólico MATLAB, entonces esto te va a dar fracciones horribles, porque pues, así trabaja el simbólico, y el eval es el equivalente al BPA, que sustituye en una evaluación decimal de eso, y pues ese es el primer error, ¿no? Ahí está. Entonces, voy a actualizar los pesos. Entonces, cuando hago esto, es online training o incremental training, ¿no? Nombrecitos nada más, que pues podrían incluso no tener estándar, ¿no? Entonces, pues actualizamos. ¿Cómo hay que actualizar? Con backpropagation, ¿no? Gradiente descendiente, backpropagation. ¿Qué es eso? Capítulo anterior, ¿no? Estas son modificaciones a esto, motivadas porque puede haber comportamientos no lineales bien complicados y pues que el algoritmo así normalito como va podría fallar. Entonces, esto es como el algoritmo normalito, ¿no? Del capítulo anterior. Y pues para eso necesitas calcular la sensibilidad, ¿no? Entonces la sensibilidad es la derivada de la salida evaluada en el N1 por el error, ¿no? Entonces, esta es la sensibilidad 1, y es la única sensibilidad. No tienes que irte hacia atrás con las sensibilidades, así se le llama a este numerito, ¿no? Hay que ver el formulazo del capítulo anterior y pues aquí se implementa directo. Y pues es la única sensibilidad, ¿no? No vas para atrás porque es una capa, una neurona. Entonces, pues es el único que necesitas. Y lo que te dice la dirección, ¿vale? La dirección es el incremento. Entonces, no sé si
Tal vez sea bueno abrirlo. Es este de acá, notas. Y, bueno, ahí las tenía a la mano. Bueno, esa es la fórmula en la general. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, el peso nuevo es igual al peso anterior y esto juega el papel de una dirección, ¿no? O sea, te vas a mover hacia acá, pensándolo geométricamente muy general, ¿sale? Porque pues, no siempre se puede dibujar esto como vectorcito y la tasa de aprendizaje es el escalamiento de hacia dónde te mueves. Entonces, esto le llamas la dirección, ¿no? Entonces, pues es la sensibilidad por la salida de la capa anterior, de la sensibilidad de donde estés, transpuesto, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso la sensibilidad, la capa anterior, pues es la entrada, ¿no? O sea, la capa anterior es la entrada, estos son como las A0, ¿no? Esto sería la A1 porque es la primera capa, la A0 son las entradas, notación, ¿no? Y esta sería la dirección, ¿no? O sea, hacia allá te tendrías que mover. Es un escalar porque es una sola neurona y esta sería la dirección de los B. ¿De dónde viene eso? De acá, ¿no? Es el S por el alfa. Y estás pensando que el alfa es 1, ¿no? No lo dice aquí. Ok. Está pensando que el alfa es 1, ¿no? ¿De dónde? Pues de que acá, ¿no? De aquí. Entonces, la tasa de aprendizaje es 1. Entonces, la dirección completa de movimiento es una función de un peso y de una B. Entonces, la función de error depende de un peso y de una desviación. Entonces, te tendrías que mover en el piso. Si graficas el error, sería una gráfica en R3, ¿no? Las variables son la W y la B. Entonces, sería la dirección completa hacia donde te tendrías que mover, ¿no? Esta de acá. Esta de acá. Y esta sería la dirección incremental, ¿no? Y pues actualizarías los pesos y ahora vas con la segunda entrada, ¿no? Y volvías a actualizar los pesos y así sucesivamente. Aquí te dicen que explores las direcciones que tendrían que ajustarse. Entonces, vuelves a repetir el procedimiento anterior, pero ahora pensando que el P2 es lo que está en la entrada, ¿vale? Eso de quién es P1 y quién es P2, pues es random, ¿no? O sea, aquí se decidieron numerar así, ¿no? Pero, por ejemplo, si la numeración hubiera decidido ser al revés, o sea, que este fuera el 1 y este fuera el 2, pues entonces este hubiera entrado primero, ¿ok? Entonces, ¿a qué es lo que, a qué voy? Que le incrementa el training, una vez que pasa la primera entrada y su primer target, ajustas los parámetros y luego con esos parámetros ajustados es cuando viene el siguiente, ¿no? Entonces, acá no se está haciendo eso. Acá estás pensando que entró entonces, ¿para dónde te hubieras movido? Pensando que estás en los iniciales. Y después entra pensando que estás en los iniciales hacia dónde te hubieras movido. Lo que se quiere ilustrar es la geometría del movimiento cuando tú utilizas incremental training o batching training, ¿sale? Eso es lo que se quiere ilustrar en este problema. Entonces, por eso acá no se actualizan los pesos, sino, o sea, dices, ok, voy a pensar que el 1 no fue el 1, sino que el primero que entra fue el P2. Entonces, tomas los parámetros iniciales. Repito, en aplicación, aquí tendrías que haber tomado las actualizaciones de acuerdo al algoritmo de backpropagation, ¿no? Pero acá no queremos eso, queremos ilustrar geometría. Entonces, va de nuevo, esta es la N1, evaluada en esto, que es una función de 3 cosas. Y luego, pues el error 2 es T2 menos la salida de la neurona que ha aplicado esto por cómo se definió. Este es el error 2 y pues calcularíamos la sensibilidad 2 que no hace referencia a la capa 2, sino hace referencia a la sensibilidad en el caso de que hubiera entrado el P2, ¿no? Y te da esto y en la misma idea de la dirección, ¿sale? Hacia acá te tendrías que mover W, hacia acá te tendrías que mover B y en conjunto, es una fusión de dos variables, te tendrías que mover así, ¿sale? Ahora, en el batching, lo que se hace es que el error total es la suma de los errores, ¿vale? La suma de los errores. Entonces, en general,
Hagan no siempre lo hace, creo que ahí hay un detalle medio raro de consistencia, pero no pasa nada. Es que dices que una de dos, o optimizas error por entrada por entrada, que es lo anterior, u optimizas primero, sumas los errores y luego haces como optimizas el promedio de los errores, es decir, sumas los errores y divides entre dos. En este caso, no porque fueron dos errores. Kaga no siempre hace la división entre dos, o sea, no siempre te la pone, o sea, no siempre te pone la división entre Q. En lo que están haciendo de sus notas del MIT, ahí sí dicen que la función de pérdida es el promedio y explícitamente multiplican por 1 entre Q, en donde Q mayúscula es el número de entradas, ¿no? Para entrenar supervisado. Ahí siempre es explícito y siempre se utiliza. Hagan a veces lo pone, a veces no. Argumento analítico argumento matemático, porque computacional no necesariamente, pero el argumento, ahorita les digo por qué computacionalmente no necesariamente. Matemáticamente es equivalente. ¿En qué sentido? Que tú tomes el promedio o no, porque matemáticamente si un X0 minimiza a f de X, ese mismo X0 minimiza a f de X por A, porque el horizontal no se movió para nada, nada más cuando multiplicas una función por un número positivo, pues nada más verticalmente se escala, pero el mínimo sigue siendo el más chico. ¿Y por qué? Porque todo se escala igual cuando multiplicas verticalmente una función. Entonces, la idea de que multipliques por 1 entre Q, en donde Q es la cantidad de entradas, no afecta la localización del mínimo. Entonces, matemáticamente, que le pongas el 1 medio o no se lo pongas, no afecta en nada al resultado matemático analítico. Computacionalmente sí puede haber detalles, porque a lo mejor esas cosas son enormes, esos errores son enormes, y al dividir entre Q controlas la magnitud. Entonces, eso es por una cuestión computacional de implementación, pero matemáticamente no estás moviendo a la X. Entonces, es buena idea dividir entre Q en el sentido de hasta de significado, ¿no? Estoy haciendo se llaman, ¿cómo se llaman estas cosas? Se llaman estimadores. Estás haciendo un estimador de la esperanza matemática del error, que sería el promedio, que sería la suma entre el número total. Por matemáticamente y computacionalmente tiene mucho sentido dividir. Y computacionalmente y en el sentido de probabilidad tiene mucho sentido dividir entre la cantidad de entradas, ¿vale? Pero analíticamente la idea del mínimo va a estar en el mismo lugar, ¿ok? Y bueno, entonces te dicen, mira, en batching lo que harías es que tendrías que haber calculado la suma del error 1 más la suma del error 2, como estás derivando, eso es lineal, entonces tendrías que moverte como en la dirección 1 y dirección 2 ponderadas. Porque cuando calculas el gradiente de la suma es el gradiente de cada pedacito, pero el gradiente de cada pedacito ya lo haces en incremental training. Entonces acá coincide que es como el promedio de las direcciones de movimiento. Entonces lo que se ve es esto, ¿no? O sea, si hubiera entrado primero el P0, ¿no? El P1, que es el P1, el algoritmo de backpropagation te hubiera dicho, muévete hacia la izquierda, vamos a buscar hacia allá, ¿no? Si te hubiera dicho, si el P2 no hubiera sido el P2, sino hubiera sido el P1, el algoritmo de backpropagation te hubiera dicho, mira, muévete a la derecha. Pero si hubieras querido tú optimizar mediante batching, que es una función distinta, te hubiera dicho, mira, muévete en esta dirección, ¿no? Hacia acá. Evidentemente, pues el mínimo está en algún lugar, ¿no? Entonces, pues, hay una conclusión al respecto. Eso es lo que se quiere ilustrar, ¿no? O sea, cuál es la geometría de acuerdo a utilizar incremental o utilizar batching en cuestión de hacia dónde te mueves. Y la conclusión es la siguiente. Hay una dependencia de incremental o batching. O sea, no puedes decir que el incremental es mejor o que el batching es mejor. O sea, eso depende de la geometría. Podría ser que en algunos problemas hacer incremental training sea mejor que hacer batching training. El incremental requiere menos almacenamiento. Y pues sí, ¿no? Porque pues haces menos cuentas, ¿sale? Y si las entradas se eligen de forma aleatoria, es menos probable que te quedes atrapado en un mínimo local. O sea, ¿por qué? Pues porque a lo mejor estás en un mínimo local, pero a lo mejor la entrada que viene, tienes 10 entradas, de la 1 a la 10, y decir quién es la 1 no las numeras para no generar una tendencia, ¿no? Sino, ¿sabes qué? Un random de 1 a 10, ¿no? Pues salió el 5, pásame la 5. Y entonces con incremental ajustas con la entrada 5. Luego un random
de los que te restan. Ah, salió el 7, ah, pásame la entrada 7. Bueno, la que sería la posición 7, pero sería la posición 2 en el sentido de cómo estoy entrenando. Entonces, hacer eso ocasiona que esto pues se mueva bien diferente, ¿no? Entonces, pues eso puedes escapar de un mínimo local, ¿no? O de zonas flats también, ¿no? El detalle está en que como lo haces como fórmula por fórmula, ¿por qué? ¿Por qué lo haces fórmula por fórmula? Porque estás en incrementado, entonces no estás considerando los otros errores. Entonces, pues cada vez que metes un dato, la función de optimizar es totalmente distinta, ¿no? O sea, no es la misma, ¿sale? Es otra función con otros parámetros, es otra geometría. Entonces, digamos que está superponiendo, ¿no? Error por error. Entonces, pues vas a converger, sí, pero pues la idea es que converges más lento, ¿no? Pero en el batching, pues estás considerando todos los posibles errores que pueda haber, entonces hay una convergencia más rápida, igual dependiente del problema, ¿no? O sea, esto es como la idea de por qué batching podría ayudarte. El detalle está que en batching, pues necesitas mucho almacenamiento, ¿no? En el sentido de que, pues necesitas hacer un montón por ejemplo, si quisieras hacer estos dos, necesitas haber calculado dos sensibilidades y guardarlas, ¿no? Y en el caso de que fueran un montón de capas, pues hay que hacer un montón de almacenamiento para sustituir hacia atrás, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Mm. Y bueno, y esto pues, es hasta que pues, ya te enfrentas a... Esa es la idea teórica, ¿no? Y hasta que te enfrentas a un problema en específico, pues ya uno de repente pues, lo resuelve como uno puede, ¿no? Pero no olvidar estas cosas es importante. En el sentido de saber que existen, ¿no? O sea en algún momento no recordar los detalles, pero saber que existen variantes y las variantes son generadas por los problemas que se pueden presentar en la optimización. Esa es la moraleja. Ya lo técnico, pues lo revisas en un libro y ya, ¿no? Ok. Y ya, eso es lo que te quería ilustrar en este problema.